Disculpen, estaba en silencio. También nos iba a acompañar el doctor Wilfredo Perfetti, cirujano oncólogo, también miembro del Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital Oncológico Miguel Pérez Carreño. Sin embargo, por problemas de salud, no va a estar con nosotros el día de hoy. Y por último, y no menos importante, tendremos a la doctora María Cobos, quien es jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Oncológico Miguel Pérez Carreño. Entonces, vamos a hacer este webinar. Vamos a compartir una breve conferencia de 20 minutos que resumirá aproximadamente lo que ha sido la historia de las pruebas de cribado en cuello uterino, una presentación que dura aproximadamente 20 minutos y posteriormente estaremos conversando con el doctor Fernando Hidalgo y la doctora María Cobos y con mucho gusto respondiendo las preguntas que presente la audiencia. Ok, vamos a empezar entonces con la presentación. Buenas noches, yo soy el doctor Ronald Castillo y para mí es un placer estar hablando el día de hoy sobre prevención en cáncer cervical en honor al mes de prevención contra el cáncer de cuello uterino. Yo soy adjunto del Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital Oncológico Miguel Pérez Carreño. Ok, vamos a hablar un poco sobre la situación actual del cáncer cervical en todo el mundo. Posteriormente vamos a hacer un breve recuento de lo que ha sido las pruebas de cribado en esta patología. Vamos a hablar sobre el test de tipificación de BPH, vamos a hablar sobre la vacuna contra el BPH, un poco de citología cervicovaginal, el uso de biomarcadores y también vamos a hablar un poco sobre colposcopia y al final vamos a estar debatiendo sobre puntos bastante interesantes en el screening de esta patología. Ok, vemos que el cáncer de cuello uterino, esto es un panorama mundial, vemos cómo afecta a países de ingresos bajos y vemos que se paga bien caro la falta de inversión en salud, en temas de salud. Vemos como países, como regiones como África, países como Latinoamérica, vemos que hay una alta incidencia en cáncer de cuello uterino y a su vez vemos el contraste en países desarrollados con una incidencia mucho menor. Actualmente Venezuela tiene una incidencia de 18 a 29 casos por cada 100.000 habitantes. Cuando hablamos de la mortalidad en el panorama mundial, vemos también que tiene mayor cifra de mortalidad países de ingresos bajos y es porque este es un cáncer que se puede prevenir y la inversión en métodos de pesquisa, la inversión en vacuna se ve reflejada en lo que es el número de casos y la mortalidad. En el año 2020 la OMS reporta o publica su estrategia 90-70-90, 90% que tiene como objetivo vacunar a la población, especialmente a las mujeres menores de 15 años, 70% de screening en mujeres que van entre 35 y 45 años y de ese 70% que se le hacen pruebas de cribado o screening, ofrecerle el tratamiento al 90% de estas pacientes, ya sea en enfermedad preinvasiva o en cáncer de cuello uterino. La meta de esta estrategia es eliminar el cáncer de cuello uterino para el año 2030 o que se reflejen menos de 4 por cada 100.000 personas, para 100.000 habitantes. Entonces, bueno, aquí vemos distintas curvas, una curva en color gris que sería si seguimos la vacuna con la misma cobertura que tenemos hasta el día de hoy con el screening como lo venimos haciendo. La curva número 2, que es la línea azul, cómo desciende la curva si nosotros hacemos una vacunación intensa, una vacunación un poco más fuerte, que abarque una mayor cobertura. Y la curva número 3, que es la que tiene un mayor descenso de casos y es la que queremos nosotros lograr, es la que está basada en un intenso screening o pruebas de cribado
acompañado de la vacuna contra el VPH. Entonces, para hablar un poco o hacer un breve recuento, yo sé que hay muchas personas que están conectadas, que saben mucho de la materia, pero hay personas que de repente hay datos que no sabían. Entonces, voy a hacer un breve recuento de lo que ha sido las pruebas de cribado o de pesquisa para el cáncer de cuello uterino. Recuerden que las pruebas de pesquisa se hacen en una población aparentemente sana, pero que está en riesgo para tener la enfermedad. Y el objetivo de estas pruebas de pesquisas es detectar a la persona justo cuando no tiene síntomas, de manera de ofrecer un tratamiento antes de que se presente el cáncer o ofrecer un tratamiento que pueda ofrecer una cura de esta patología. Entonces vemos cómo en el año 1920 Hilselman y Lakes utilizan un microscopio con una fuente de luz y hacen sus primeras colposcopias. Sin embargo, esto se realizó en Alemania y por problemas de la guerra hubo problemas en difundir esta técnica. El lenguaje de la colposcopia siempre ha sido un poco complejo, y para el año 1940 este gran uso de la colposcopia se vio opacado por el uso de la citología cervicovaginal por el doctor George Papanicolaou, que lo publicó en 1941 en la ciudad de Nueva York. Introduce el estudio de células exfoliadas en el cuello uterino. Posteriormente, en los años 80, gracias a Surhausen, que descubre la relación que hay entre el VPH y el cáncer de cuello uterino o las neoplasias o la enfermedad que conocemos hoy en día como preinvasiva. Y bueno, desde el año 2000 hemos empezado a realizar test de tipificación de VPH, que estos a su vez están también evolucionando para mejorar su sensibilidad y especificidad. Actualmente también estamos asociando estos test de tipificación de VPH al uso de biomarcadores. Hay muchos biomarcadores que se están estudiando y más adelante les voy a hablar un poco de eso. Ok, vamos a empezar hablando un poco sobre lo que es el test de VPH. ¿Y cuál es el principio de esta técnica? Bueno, tenemos que conocer que desde el año 80 se descubre la relación que hay entre el virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino. También tenemos que saber que hay distintos subtipos de VPH, hay genotipos de alto riesgo y genotipos de bajo riesgo. Esto en relación a su factor de riesgo para producir un cáncer o para estar en la etiología de un cáncer. Entonces vemos que los encontrados con mayor frecuencia son el subtipo 16, que se encuentra aproximadamente entre un 60 y 80% de los casos de cáncer de cuello uterino, y el subtipo 18, que se encuentra con una menor frecuencia, pero que también es uno de los más frecuentes, alrededor entre 10 y 15%. Estos dos subtipos van a representar cerca del 60-70% de todos los cánceres de cuello uterino, los cánceres cervicales. Entonces, estos ambos subtipos están incluidos en la vacuna contra el VPH. Se voy dándole estos datos para que personas que de repente no están tan al día en el tema vayan conociendo un poco acerca de toda esta patología. Entonces, bueno, para hablarles un poco, para seguir hablándoles sobre tipificación de VPH, podríamos decir que estas pruebas se pueden dividir en dos grandes grupos: las que realizan amplificación de señal y las que realizan amplificación de señal y de ácidos nucleicos. Tenemos que saber nosotros como clínicos que hay muchas pruebas de tipificación de VPH. Cerca de 250 pruebas de tipificación de VPH, y unas que están aprobadas por la FDA, otras no. Eso es importante que nosotros tengamos un grupo de estudio, de equipo de trabajo multidisciplinario, y que nos asesore muy bien acerca de cuál tipo de prueba podríamos realizar. Es importante saber, bueno, dentro de los principales ejemplos, nosotros podríamos hablar de la captura híbrida 2, que es uno del primer grupo que les mencioné, y reacción de cadena de polimerasas, que sería un ejemplo del segundo grupo. La principal desventaja en las pruebas de detección del ADN es la baja especificidad. Recordemos que las pacientes jóvenes entre 18 y 30 años de edad, 8 de cada 10 mujeres sexualmente activas van a estar alguna vez en contacto con el virus del papiloma humano. Y muchas veces, o en la mayoría de los casos, estas pacientes van a presentar una infección transitoria que no va a tener un mayor riesgo para presentar un cáncer a futuro.
Estas pruebas de detección de ADN son muy sensibles, pero poco específicas. Y el principal objetivo que tenemos nosotros en la pesquisa contra el cáncer cervical es detectar a esa paciente que va a tener un mayor riesgo para cáncer en un futuro. Por eso las pruebas de tipificación de BPH han evolucionado también y actualmente las pruebas de tipificación de BPH detectan el ARN mensajero de las oncoproteínas E6 y E7, que estas oncoproteínas están reflejadas en las pacientes con infección persistente que puedan presentar un mayor riesgo para evolucionar a un cáncer cervical. Por lo tanto, estas pruebas basadas en la detección del ARN de estas oncoproteínas presentan una mayor especificidad. Y más adelante le voy a hablar sobre por qué es importante realizar estas pruebas. ¿Cuáles pueden ser las ventajas de realizar una tipificación de BPH? Bueno, que son altamente sensibles. El abordaje y pesquisa molecular no depende de la persona que esté evaluando la morfología o no depende de una evaluación interobservadora. Permite intervalos de screening mucho más largos en comparación a la citología y es más efectiva en mujeres postmenopáusicas. Esto puede deberse a los cambios que hay en la unión escamocilíndrica para esta edad. Fíjense, este es un artículo bien interesante que habla sobre la presencia de falsos positivos en pruebas de tipificación de VPH. Y cuando hablan de falsos positivos, no es que la paciente no presente la infección, sino que pacientes que presentan la infección, pero la infección transitoria. Y esas pacientes no nos interesa detectarla en la pesquisa. Por lo tanto, es bien importante que nosotros sepamos el significado de un test de tipificación de BPH basado en PCR de ADN y nosotros darle la correcta información a la paciente, ya que estas pacientes, si no son bien asesoradas, pueden tener un estrés psicológico innecesario y pueden ser también sometidas a pruebas de electrofulguración o tratamientos que van a ser completamente innecesarios en estos casos. Entonces, nosotros como clínicos tenemos que saber o conocer e interpretar estas pruebas de una forma estar un poco más asesorado en la interpretación de estos resultados. Fíjense que aquí hablan de, bueno, lo que ya les había explicado anteriormente, que falso positivo no es que no quiere, no es que no esté la infección, sino que son pacientes que van a presentar una infección transitoria. Ok, esto es lo que ha sido el uso del test de tipificación de BPH en Europa. Se ha visto como países como Turquía y Holanda ya tienen el test de BPH como principal test de pesquisa nacional. Hay otros países que están en verde, un poco más claro, en donde ya están utilizando el COTEST, utilizan tanto citología cervicovaginal como tipificación de BPH, pero ya la tipificación de BPH resulta ser la prueba principal a nivel regional. Y los países que están en rojo son los que actualmente todavía siguen utilizando citologías cérvico-vaginales, pero vemos cómo hay un auge y un aumento en el uso de test de tipificación de BPH. Entonces, para simplificar un poco el esquema de cómo se utiliza el test de BPH en la pesquisa, basados en las guías europeas, ellos le hacen el test de tipificación de BPH, si resulta positivo, le hacen una citología a esta paciente, si la citología resulta alterada, esa paciente iría para una colposcopia. Si la citología sale negativa, tiene tres opciones, o repetir la prueba de BPH, o repetir la citología, o repetir tanto la citología como la prueba de tipificación de BPH. Un artículo basado en la respuesta de la propuesta que hizo la OMS. Las guías europeas reportan que la prueba preferida ahorita de screening de ellos o la prueba predilecta de screening es el test de tipificación de BPH a un intervalo de 5 años. La edad de inicio va entre 30 y 35 años hasta los 60, 65 años. Antes de los 30 años de edad recomiendan utilizar la citología a un intervalo de 3 años y hacen hincapié en que se necesitan actualizar guías con población vacunada versus población no vacunada. Esta es una experiencia que publicó una de nuestras colegas en el Congreso Internacional de Ginecología para el año 2019 en Brasil. Y esta es la experiencia que ha sido la experiencia en Brasil utilizando el test de tipificación de BPH, un algoritmo un poco parecido. Si el BPH es positivo, la paciente va para citología. Si la citología sale alterada, la paciente va para colposcopia. Si la citología sale negativa, el paciente debe repetirse el test de BPH en un año.
¿Y cómo ha sido la experiencia de la pesquisa en Estados Unidos? Bueno, se utiliza la citología cervicovaginal con o sin test de tipificación de BPH. Esto varía un poco de acuerdo al estado donde se encuentren. Y bueno, posteriormente a esas pruebas, si sale una de ellas alterada, la paciente va para una colposcopia y si es necesario se realiza la biopsia dirigida. Posteriormente se hace el tratamiento de lesiones preinvasivas con cono, LIP o crioterapia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta estrategia? Que en todos los tres puntos se necesita un laboratorio de anatomía patológica. Y para Estados Unidos, que tiene un patólogo por 13.000 habitantes, por 12.000 habitantes, o para el Reino Unido, que tiene un patólogo por 11.000 habitantes, no es tan difícil aplicar esta estrategia, pero para países de bajos recursos, hay países de África que reportan un médico patólogo por 3 millones de habitantes. Esta estrategia no es de fácil reproducción. Entonces, una de las cosas que se aclaró en la OMS de la estrategia 90-70-90 es que no todos los países deben seguir la misma estrategia. Cada país debe ubicar su estrategia de acuerdo a sus necesidades y a sus recursos. Ok, también una de las ventajas que brinda el test de tipificación de BPH es que también se pueden hacer autoexamen. Y en este trabajo se publica una buena experiencia en los pacientes y una buena aceptación del uso de estas pruebas sin diferencias entre edades, nivel de educación y estatus marital. Sin embargo, las pacientes confiesan que ellas prefieren ir a un centro donde un médico le tome la citología porque no confían o no están seguras si la muestra que ellas toman es completamente fidedigna o segura. Las pruebas de tipificación de BPH por autoexamen tienen similar especificidad y sensibilidad. Sin embargo, cuando se utilizan pruebas de detección de ARN mensajeros E6 y E7, baja un poco la sensibilidad de estas pruebas. Esto es una buena noticia en relación al test de tipificación de BPH que descubrí en una de las conferencias de la Sociedad Internacional de Ginecología Oncológica, y es que la doctora Rebecca Richard Cortum, ella está realizando un test de tipificación de BPH a muy bajo costo. Esto cambiaría completamente el panorama para los países de bajos recursos donde no hacen test de tipificación de BPH por el costo que representa esta. Esta prueba basada en un test de tipificación de BPH de papel, un costo de $2 o inferior, sin necesidad de un personal de laboratorio, con similar sensibilidad y especificidad a la prueba de captura de híbridos, y ya ha sido utilizada en Mozambique y en El Salvador. Entonces, algo bastante prometedor para el test de tipificación de BPH. Para hablarles un poco de vacuna contra el VPH, tenemos grandes noticias. Aquí están una de las principales vacunas que nosotros utilizamos, la bivalente, tetravalente y nonavalente. Son las vacunas profilácticas, y lo que está en letras azules son los principales estudios que han estudiado la efectividad de estas vacunas. La bivalente, que cubre contra los subtipos 16 y 18, que son los subtipos de alto riesgo principalmente involucrados en la aparición de un cáncer cervical. Luego tenemos la vacuna tetravalente, que cubre contra los subtipos 16 y 18, que son de alto riesgo, y contra los subtipos 6 y 11 de bajo riesgo, asociado a la presencia de verrugas genitales. Y teníamos también la nonavalente, que cubre contra estos 4 subtipos que les mencioné anteriormente, y otros 5 subtipos de alto riesgo, que son el 31, 33, 45, 52 y 58. Hubo grandes noticias en los últimos 2 años en relación a las vacunas profilácticas contra el VPH, y uno de los artículos más difundidos fue este publicado por la revista New England, en donde se demuestra la relación directa que hay entre la aplicación de la vacuna y la reducción de la aparición del cáncer o su efecto protector contra el cáncer de cuello uterino. En este estudio, aunque tuvo unas diferencias en relación a la muestra estudiada, en este estudio se evaluó una población de 1 millón de pacientes aproximadamente no vacunados y de 500.000 personas vacunadas. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a los resultados, a pesar de la gran diferencia que había entre las dos poblaciones, el número de casos diagnosticados de cáncer cervical representaron 538 para las pacientes no vacunadas versus 19 en las pacientes vacunadas. Y si nosotros vemos esos 19 casos en las pacientes vacunadas, nos damos cuenta que solo 2 casos fue en la población vacunada antes de los 17 años, y el resto de los 17 casos
fue en las pacientes vacunadas posterior a los 17 años. Esto que le estoy diciendo se ve reflejado mejor en este gráfico. Vemos como la curva de color naranja, que es la que presentó un mayor número de casos, es la población no vacunada. Luego vemos el efecto protector de la vacuna en la línea azul, en la población vacunada entre los años 17 y 30 años. Recuerden que la mayor efectividad de la vacuna contra el VPH es cuando se aplica previo a la actividad sexual o previo a la exposición de los genotipos de alto riesgo. Y el mejor efecto de la vacuna fue en la población vacunada antes de los 17 años de edad. Este fue uno de los estudios más populares, de los artículos más populares para finales del año 2020. Y otro gran estudio que publicó la revista Lancet a finales del año 2021, entre octubre y noviembre de 2021, fue este estudio realizado en la India, en donde evaluaron la efectividad de la vacuna contra el VPH con una sola dosis de la vacuna tetravalente. Entonces, fíjense, aquí se evaluaron 3 grupos, cada grupo con 4.000 pacientes, y evaluaron la efectividad en un grupo vacunado con una sola dosis. El segundo grupo tenía 2 dosis y el tercer grupo las 3 dosis. Los 3 grupos hubo una efectividad cerca del 95% contra enfermedad preinvasiva y cáncer de cuello uterino. Esta información es sumamente valiosa, sobre todo porque una de las piedras ahí en el camino que ha tenido la vacuna contra el VPH es tratar de traer al paciente para que se vacune 2 o 3 veces, y la OMS tiene como intención simplificar. Por eso en casos la vacuna contra el VPH principalmente eran 3 dosis. Posteriormente se decide realizar 2 dosis en pacientes que no han tenido actividad sexual, y este estudio puede cambiar el panorama, sobre todo en países de bajos recursos donde todavía no se ha iniciado la vacuna contra el VPH. Ok, aquí vemos otro excelente estudio, pero esto es un estudio ya fase 3 aleatorizado que está todavía en evolución. Se está evaluando la efectividad de la vacuna contra el VPH en pacientes posterior a la realización de un cono o posterior a la realización de una electrofulguración. Si bien se conoce que la efectividad de la vacuna contra el VPH es preventiva, se está evaluando si la vacuna contra el VPH, como ya se ha demostrado en estudios anteriores, mejora la respuesta inmunológica ante este virus. Entonces quieren evaluar o demostrar si la vacuna, una vez realizado el cono, puede reducir la infección persistente de VPH en mujeres con NIC o en mujeres con NIC de alto grado. Es un estudio bastante interesante que nos cambia un poco el paradigma que teníamos con la vacuna, que era totalmente preventiva. Sigue siendo de uso preventivo. Este es un estudio que está apenas en evolución, se está realizando en el Reino Unido, Suecia y Finlandia. Ok, vamos a hablar un poco de citología cervicovaginal, que parece que ha quedado como en el pasado, pero todavía es un recurso bien importante, sobre todo en países donde no tenemos de fácil acceso pruebas de tipificación de VPH en un bajo costo. La citología cervicovaginal ya se ha demostrado en muchas oportunidades la eficacia que tiene el objetivo de realizar una pesquisa de cáncer cervical con citología cervicovaginal. En este estudio, publicado en el Reino Unido para el año 2017, se demostró que la citología cervicovaginal reduce hasta un 67% de los casos de cáncer de cuello uterino en estadio 1A y hasta un 90% de los casos de cuello uterino estadio 1-3. La pesquisa con citología puede reducir hasta un 70% la mortalidad del cuello uterino. Sabemos que uno de los principales defectos que tiene o las desventajas que tiene la citología cervicovaginal es su baja sensibilidad. Sin embargo, es muy importante que en la citología, para que sea satisfactoria, sea realizada por un personal especializado y que la persona que esté tomando la muestra sepa cómo tomar la muestra, la persona que va a fijar la muestra la sepa fijar, y la que está evaluando que sea una persona con experiencia en la evaluación de patología cervical. Se ha demostrado que la citología de base líquida debe contener por lo menos 5.000 células epidermoides y la citología convencional entre 8.000 y 12.000 células. El oscurecimiento por sangre o inflamación no debe ser mayor
a un 50%. Eso es lo que dicen los estudios para que la citología sea satisfactoria, que haya presencia también de células endocervicales. Una citología vaginal tomada e interpretada de la forma correcta sigue siendo una excelente herramienta de pesquisa en el cáncer cervical, no la podemos olvidar. Ok, vamos a hablar un poco sobre el uso de biomarcadores que hemos venido utilizando aproximadamente hace un poco más de 10 años. Se ha estudiado, como ya les he comentado, que el test de tipificación de BPH es muy sensible y a veces no identificamos bien a esa paciente que va a presentar la infección persistente de BPH, que va a presentar un aumento del riesgo. Estos biomarcadores han sido estudiados para ver si podemos mejorar la especificidad de estas pruebas. En este estudio, en donde se evalúa el uso del P16 y el KI17 en conjunto con test de tipificación de BPH y en conjunto con test de citología cervicovaginal para seleccionar mejor a estos pacientes. ¿Y qué pasa? En las pacientes que presentan oncoproteínas E6 y E7 o que presentan las oncoproteínas E6 y E7, estas pacientes suelen tener un P16 positivo, porque recuerden que el P16 es una proteína que controla el ciclo celular y que cuando no se puede unir con la proteína RB del retinoblastoma, que se une con estas oncoproteínas E6 y E7, suele acumularse y por eso es que es un biomarcador que es bien específico para neoplasias de alto grado. El KI67 es un biomarcador de inmunohistoquímica que marca la proliferación celular. Entonces, en este estudio fue realizado en Suiza, demuestra que el KI67 y P16 puede ser un gran aliado para identificar a estas pacientes con infección persistente y evitar los falsos positivos de test de tipificación de BPH. Este otro estudio ubica también el uso de otro biomarcador llamado geminina, que está en estudio, el P16 y el KI67. Y ellos evaluaron estos marcadores en pacientes sin neoplasias y en pacientes con neoplasias grado 1 y grado 2. Voy a mostrarles aquí una de las imágenes. Fíjense, la imagen que vemos arriba, en los cuadros arriba, es un cuello uterino completamente normal y vemos cómo se estudia el marcaje con el principal biomarcador. Luego vemos el marcaje con el P16 y en el tercer cuadro con el KI67. Y fíjense que cuando hay presencia de NIC1 y NIC2 y NIC3, fíjense cómo marcan muy bien las células. En el caso del P16 se marca el núcleo del citoplasma y en el caso del KI67 vemos cómo se marca muy bien el núcleo. Ellos tomaron como prueba para decir cuál era positivo, cuál era negativo, cuando había un marcaje mayor al 5%, en el caso del P16 y KI67, lo tomaron como positivo. Luego, según el grado de positividad, ellos dividieron estos resultados en dos grupos. Si marcaban no menos del 50% y los que marcaban más del 50%. Es un estudio bien interesante, es de acceso libre, los invito a que lo puedan revisar. Para el primer biomarcador, las gemininas no tenían un límite para decir cuál era negativo o positivo, sino que estudiaron los pacientes sin patologías previas en cuello uterino y luego lo compararon con el uso del NIC1 y NIC2. Ellos demostraron que estos biomarcadores pueden ser de uso sobre todo para diferenciar y que no sea tan interobservador la diferencia entre un NIC2 o NIC3 o NIC1 y NIC2. La presencia de estos biomarcadores pueden ser bien útiles para diferenciar a un NIC2 de un NIC2 o NIC3 de un NIC1. Ok, para ir ya finalizando, vamos a hablar un poco sobre colposcopia. Y bueno, de colposcopia es muy importante que debe ser realizada por un personal que haya tenido un entrenamiento en una unidad en donde se evalúen patologías de cuello uterino, patología tumoral de cuello uterino. La colposcopia no es solo un medio para tomar biopsia. A nosotros en oncología nos enseñan, y bueno, no es algo malo cuando se tiene la duda y no se conoce que ante cualquier duda en el cuello uterino se tome una biopsia. Sin embargo, la experiencia en la colposcopia, la familiarización con la presencia de lesiones, que tú conozcas cómo son las lesiones de bajo grado o de alto grado, te puede ayudar a facilitar y a disminuir
el porcentaje de biopsias innecesarias. El uso de score es totalmente recomendado. El problema también con la colposcopia es la poca disponibilidad que hay en países de bajos recursos. No todos los centros cuentan con colposcopia, incluso en nuestro país no todos los médicos ginecólogos, oncólogos que se dedican al estudio de patología cervical cuentan con un colposcopio. El uso de score es una de las recomendaciones que hace la Federación Internacional de Colposcopistas y Patología Cervical. El score sueco es uno de los que yo utilizo con mayor frecuencia y es el que ellos recomiendan. Esto es un score, es bien sencillo. Estudian cuál es el grado de captación del aceto, cómo es el margen y superficie de la lesión que estamos estudiando, si hay presencia de vasos atípicos típicos, cuál es el tamaño de la lesión y cómo es la captación del yodo. Entonces, eso te da un puntaje del 0 al 10. Si es menor de 4, usualmente son lesiones de bajo grado. Si es de 4 a 6, lesiones ya de grado de bajo grado, grado 1, y ya cuando entre NIC 2 y NIC 3, y ya cuando está entre 8 y 10 puntos, ya es altamente sugestivo de enfermedad cervical o ya un cáncer. Ok, ¿cuáles son las novedades que vemos ahora en el horizonte? Bueno, hemos visto cómo puede haber o hay podemos ver una mejora en el esquema de vacunas contra el VPH en dosis única, eso es lo que puede venir en un futuro. Entran al mercado otras vacunas, ya hay vacunas de manufacturación china que van a salir al mercado con un costo mucho menor a las que están actualmente. Pruebas de cribado basadas en inteligencia artificial. Imagínense uno de los problemas que ha tenido la citología cervicovaginal es que es operador dependiente en el momento que hay que observar las células. Eso ya se está haciendo con inteligencia artificial, o el uso de colposcopios remotos que evalúan los hallazgos en una pantalla y te hablan de si hay lesiones de bajo grado o de alto grado. Pruebas de BPH a precios muy bajos, los que le comenté también que se está haciendo en la Universidad de Rice, algo bien interesante. Y también otra de las cosas que se está haciendo, avalada también por la OMS y todas las organizaciones que se encargan de apoyar esta campaña de prevención contra el cáncer de cuello uterino, es el uso de unidades móviles que van hacia viviendas o a personas que no tienen el recurso de ir a un hospital. Hay unidades móviles donde se toman las citologías, se hacen los test de VPH y ha visto que puede tener un gran impacto en la eliminación de esta patología. Bueno, la información es poder, pero la comunicación es la solución. Muchas gracias a todas las personas por su atención, a Ivego, al Grupo Médico Ivego por esta gran iniciativa e invitación. Y bueno, vamos ahora a ver o a compartir con nuestros invitados que tienen muy amplia experiencia en el manejo del cáncer cervical. Aquí están una de las preguntas más frecuentes y bueno, ya vamos a empezar. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, ahora me gustaría invitar al doctor Fernando Hidalgo y a la doctora María Cobos a que encendieran su cámara. Vamos a estar respondiendo algunas de las preguntas. Bueno, doctor Fernando Hidalgo, ya, bienvenido al webinar. Bueno, yo creo que cubrimos de todo un poco, hablamos de test de tipificación de VPH, citología, hablamos del uso de la colposcopia, actualmente de la vacuna. Yo quisiera que usted nos diera, antes de empezar con las preguntas y respuestas, un breve panorama sobre lo que ha sido estas pruebas de cribado en cáncer de cuello uterino. Sí, realmente, digamos, conocer un poco la historia del siglo pasado y este siglo, es ver cómo ha ido evolucionando las diferentes pruebas y cómo las hemos aceptando, ¿no? Aunque a nosotros ahorita nos parece, por ejemplo, hablar de citología, que es algo muy normal y común, y todos le hemos indicado citología alguna vez en algún paciente, eso en algún momento no fue así. De hecho, fue en 1940, cuando realmente Papa Nicolau, que en ese momento enfrentaba una gran resistencia para que la gente aceptara, pues lo veían como algo alejado de la realidad, que la gente se tomaba una citología de demostrar cáncer, ¿no? Tuvo que reunirse, una historia interesante, se reunió con un japonés, Murayama, que acababa de ser despedido de National Geographic por la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Se unió con él, hicieron un atlas, y gracias a los dibujos de digamos, fue el impacto que pudo presentar y fue aceptado en ese momento, empezó a utilizarse la citología.
en 10 años realmente hubo una revolución y se dio cuenta realmente que pueden detectar como tal las lesiones preinvasivas, y así fue que empezó la citología como tal. Y ese tiempo, digamos, ha ido cambiando. Hemos observado que en los países donde la han utilizado, que ha sido, digamos, mantenido en forma adecuada, ha habido una gran disminución de los pacientes con cáncer de útero, se han detectado de forma adecuada y se han tratado, pues. Sin embargo, eso no ha funcionado para todos los países. Es por eso que ha habido una serie de cambios. Apareció nuevamente desde el principio del año pasado, que se detecta la asociación con VPH, aparece la vacuna y aparecen los test de VPH también para demostrar como tal la presencia, digamos, del VPH y la posibilidad de demostrar las lesiones preinvasivas antes de su inicio, del cáncer como tal. Pero realmente ha sido, digamos, una historia apasionante todo lo que ha ido ocurriendo, y actualmente, digamos que desde el 2010 hacia acá, una revolución en lo que sería la forma de la pesquisa de cáncer, donde la citología como pesquisa ha sido, digamos, una otra enfrentada o ha sido, digamos, comparada con un nuevo test, que es el test de VPH, gracias a un trabajo que se publicó recientemente, que es el trabajo de Atenas, se llama Atenas, en el cual se demostró que tomando citologías y haciendo test de VPH al mismo tiempo en las pacientes, analizaron casi 50,000 pacientes. En esos casos hubo unos 300, 400 casos de NIC3, igual número de NIC2. Se demostró que el test de VPH descubrió los NIC3 el doble con respecto a la citología. Es decir, que había citologías que eran negativas y había NIC3, NIC2 en las pacientes. Por lo cual, digamos, a partir de ese momento, 2013, 2014, es que tiene este boom del test de VPH como una prueba de pesquisa para cáncer cervical. Pero realmente, digamos, y eso es lo que se está ahorita, digamos, tomándose en cuenta, y es el proceso de cambio. Así como fue en algún momento muy difícil para Nicolau que la gente aceptara, ahora estamos en ese proceso del test de VPH como tal, junto con la citología. La citología también tiene su puesto para poder entenderlo y manejarlo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho. No sé si estamos ya en contacto con la doctora María Cobos. Hola, Doctora, buenas noches. nos Sí, está ¿me escuchan? Fíjense, Sí. antes de empezar a hablar con usted, doctora, quiero enviarle un saludo a todas las personas que están conectadas. Hay varios colegas, profesores. No los voy a mencionar porque se me van a escapar mucho y puede causar molestia, pero de verdad que, bueno, muchísimas gracias por la participación. Vamos a responder todas las preguntas que se hagan en el chat. Hay una pregunta relacionada al P16 y KI67. ¿Cómo se puede obtener la muestra ¿Aló? y en cuáles casos se puede ¿Aló? indicar? Doctora, ¿me escucha? ¿Aló? Aló, la estamos escuchando. Doctora María Cobos, creo que No, no creo que no escuchó la pregunta. no escucho. Estoy admitiéndola otra vez a la reunión. Ok, hay una pregunta, antes de empezar a hablar con la doctora María Cobos, ¿no? Hay una pregunta que dice, ¿cuáles son los test de VPH disponibles para tomar, para donde la paciente se puede tomar la muestra? Esa es una pregunta que hace Abdi Chanfir, una pregunta muy importante, y nosotros siempre hablamos que el clínico tiene que saber cuál es el tipo de prueba que se va a hacer su paciente, porque hay pruebas que cubren distintos subtipos de alto riesgo, hay pruebas que son específicas para los subtipos 16 y 18, hay otras pruebas que cubren 14 subtipos y no precisan cuál tipo es. Nosotros, los clínicos, los que estamos evaluando las patologías en cuello uterino, tenemos que saber cuál tipo de prueba se hizo la paciente. Por ejemplo, hay una prueba basada en la detección del ADN y el PCR que es muy sensible. ¿Y qué pasa? Esta va a detectar incluso hasta las pacientes que tienen infecciones transitorias. Las pacientes con infecciones transitorias son las que van a presentar una infección positiva durante de repente 6 meses, 8 meses o cuando mucho un año. Pero estas pacientes no van a representar un riesgo para un cáncer de cuello uterino más adelante o una enfermedad preinvasiva. Entonces, por esto, las pruebas de tipificación de VPH han evolucionado. Actualmente hay detecciones de ARN mensajero de oncoproteínas E6 y E7 del virus y se ha aumentado un poco la especificidad de este tipo de pruebas. Cuando una paciente les diga, tengo el test de VPH positivo, es importante saber cuál tipo de test de VPH salió positivo. No sé si el doctor Hidalgo quiere opinar algo al respecto. Sí, es importante nosotros como médicos entender lo que significa el test de pH o cómo nos ayuda en esto. Y eso entendiendo la forma de que está presente el VPH con nosotros.
La gran mayoría de las infecciones por VPH van a ocurrir y va a ocurrir, digamos, una especie de clearance o digamos, de desaparición de como tal de VPH a lo que hablo de 1 o 2 años. Esa es la historia natural del VPH. 8 de cada 10 pacientes van a tener contacto con el virus y VPH y en ese lapso que estamos hablando, así como tuvo su infección por VPH, va a desaparecer desde el punto de vista clínico y no va, digamos, va a ser ese el contacto de VPH y no va a haber mayores problemas. El problema va a estar en las pacientes que aparece nuevamente el virus o que persiste el virus de VPH como tal, que son las que tenemos que, la que persistencia es lo que hace la diferencia. Esos son las pacientes que tenemos que poner, digamos, sobre aviso, pendientes de nuestro caso. Esta paciente tiene la persistencia de VPH, esta paciente tenemos que marcar, digamos, estar pendiente para ver su evolución. Entonces, el test de VPH nos permite identificar qué pacientes siguen positivas para VPH. Por eso que tiene su utilidad sobre todo en pacientes a partir de los 30 años, donde se ve que ya la paciente hizo este proceso de clearance o de desaparición de las lesiones como tal el VPH y la aparición nueva de la persistencia del VPH o la aparición nueva que nos hace, digamos, signos de alarma. Vamos a esta paciente a estudiarla a ver si realmente hay algún problema o no. Pero eso, digamos, la importancia del test de VPH es entenderlo en su contexto, ¿no? Aquí hay otra pregunta en el chat de Reina Rivas que dice, ¿realmente hay ventajas en el diagnóstico de lesiones de cuello uterino en el uso de citología en base líquida con respecto a la citología convencional? Bueno, los estudios reportan que es un poco mayor la sensibilidad. Estamos hablando del 60% de la citología en base líquida en comparación a la citología convencional. Creo que tenemos otra vez a la doctora Cobo conectada. Sí, tengo problemas con la señal de internet. Okay. No sé si bueno, escuchó mira, la pregunta que le hice. sí, algo Okay. como que sí tiene más ventaja la citología con base líquida a la citología convencional. Sí tiene más ventaja en algunos aspectos, porque bueno, es una citología que permite que para el patólogo o el citotecnólogo que esté estudiando la muestra, sea una muestra un poco más pequeña, más condensada en la lámina. Eso nos da más facilidad para hacer el estudio, menos cansancio. O sea, la parte de la observación, ese factor resta un poco el error que podamos cometer en el estudio de la citología. Sin embargo, yo sigo pensando que va a depender del operador o de quien esté viendo la citología, la precisión diagnóstica. La otra ventaja que tiene la citología en base líquida es el hecho de que tenemos material para hacer otros estudios, para hacer test de VPH, para hacer inmunocitoquímica. Eso obviamente no lo tenemos con la citología convencional. Aunque la inmunocitoquímica se puede hacer en citología convencional, el test de VPH es algo más difícil. Particularmente en la situación en que estamos en Venezuela, pues el frotis convencional sigue siendo el método de estudio estándar y de mejor provecho. Creo que en Valencia no hay un sitio hasta ahora donde se haga citología con base líquida. Es mucho más costosa que una citología convencional. Entonces, y sigue dependiendo en sí de quien vea esa citología. Entonces, quizás en Venezuela esa ventaja que pudiésemos tener usando la citología en base líquida, quizás por ahora, en estos momentos, no existe en sí una gran diferencia. Nos podemos seguir manejando con citología convencional. Lo importante es que quien vea la citología exoendocervical tenga presente el conocimiento en sí de ver la citología para poder dar el diagnóstico y todos aquellos factores que pudiesen influir en el estudio y el diagnóstico preciso de la misma. Okay, muy bien, Aló, doctora. no sé si me escucharon. Sí, sí, perfecto. La doctora Silvia Morales preguntaba cómo podemos obtener la muestra para un KI67 y PI16 a una paciente y cuáles serían el principal uso de ella. Porque también no hay que malinterpretar los resultados. Estos biomarcadores no reemplazan los principales métodos de pesquisa. O sea, hay que ver en cuál paciente nosotros le podemos obtener mayor beneficio. Sí, el KI67, el P16 y el KI67 se han venido estudiando, como tú dijiste, desde hace ya bastante tiempo, más o menos unos 10 años, y
últimamente, en el año 2019, salió un artículo publicado en la revista JAMA Oncology, donde habla, es uno de los mejores estudios que se han hecho. Se estudió una gran población de mujeres, 1.549 mujeres, y en un periodo de tiempo de 5 años. Entonces, este estudio habla, o lo que trató de identificar fue el riesgo de lesiones premalignas de cuello uterino a 5 años después que la paciente tenía, que era BPH positiva y tenía una tinción dual de P16, KI67. Y se logró establecer a través de este estudio que esa coloración dual, cuando hablo de coloración dual, es un reactivo que usa los dos marcadores juntos. Antes se hacían por separado, ahora tenemos esta ventaja que podemos colorear a la célula con los dos marcadores. P16, KI67, tiñe KI67, el núcleo de rojo y el resto P16 marrón, una coloración muy bonita, lo que se ve en los libros. Esto nos permite entonces identificar que aquellas pacientes que son P16, que son VPH positivo y tienen esta coloración dual positiva, pudiesen progresar a una lesión de alto grado o pudiesen tener una lesión de alto grado en un periodo, en un estudio, bien sea en ese momento o a lo largo de 5 años. Y aquellas pacientes que son BPH positivo, pero que no presentan la coloración dual positiva, son pacientes que tienen muy bajo riesgo de presentar una lesión de alto grado. Por lo tanto, estas pacientes pudiesen no ir a colposcopia o no van a colposcopia ni a otros estudios posteriores, sino que se controlan en un periodo, ellos dicen, de 3 años. Entonces, esto ha sido un estudio muy, muy importante porque nos está permitiendo o permite predecir aquellas lesiones BPH positivas que pudiesen o no llegar a una lesión de alto grado. Entonces, la coloración de P16, KI67 no la vamos a hacer en todas las citologías ni en todas las pacientes, solamente en aquellas que presentan BPH positivo. Y de allí vamos a partir. ¿Cómo hacemos o cómo se podría hacer en Venezuela si se llegase a hacer? Bueno, la podemos hacer incluso en el frotis convencional. Obviamente, todo esto necesita una preparación, una validación y el estudio de ciertos grupos para poder llevarlo a cabo. Ahorita, en estos momentos, pues la inmunocitoquímica no es tan difícil realizarla. La podemos realizar en los frotis convencionales que tenemos, incluso en la citología que toma el médico, la coloreamos con PACMAR, vemos lo que vamos a ver y si queremos hacer inmunocitoquímica, pues se descolorea, eso lleva un proceso y se hace la inmunocitoquímica en esto. Pero por ahora no es un estudio que podamos realizar de rutina en Venezuela hasta tanto no hagamos nuestra validación de este tipo de marcadores. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, perfecto, doctora, muy bien. Bueno, yo quiero compartir esta pregunta que hicimos y compartimos con todos ustedes, con el doctor Fernando Hidalgo. ¿Cuál sería la estrategia para eliminar el cáncer cervical en Venezuela? ¿O cómo Venezuela, adoptándonos a nuestros recursos, nos sumaríamos a la estrategia de la OMS planteada, que habla sobre 90% de vacunas, 70% de screening y 90% de ese screening de esas pacientes detectadas hacer el tratamiento? ¿Cómo lo pudiéramos aplicar en Venezuela, doctor? Sí, realmente es, digamos, un reto, más que una estrategia, creo que es un reto para los países como Venezuela, en los cuales tiene todavía una alta presencia del cáncer uterino, lamentablemente. Tenemos que nosotros pensar diferente. Yo pienso que lo que hemos hecho hasta este momento, el resultado no ha sido el adecuado. Persiste las lesiones y la movilidad sigue siendo uno de los primeros cánceres de cuello uterino, el número de causas de muerte por cáncer en la mujer en Venezuela. Y realmente, si tú incluso analizas las cifras que maneja la OMS con respecto a Venezuela, tú ves que no hay cambios. La línea desde hace 30 años para nosotros no ha cambiado. O sea que no, la estrategia actual no ha sido, digamos, no hemos tenido respuesta en nosotros. Ha tenido respuesta en otros países, nosotros no. Yo pienso que hay que analizar cada una de esas tres estrategias
para nosotros yo pienso que la vacuna para las niñas sería una gran alternativa, porque ya eso es algo establecido, todos aceptamos vacunar a nuestros hijos, y puede ser una forma fácil de establecer. Segundo, también pensar el manejo, cuándo realizar la citología o cuándo realizar el test de VPH. La OMS recomienda incluso apenas 2 controles en la edad de 35 y 45 años, o por lo menos comprometernos a eso sería una gran alternativa. No es fácil la parte de la pesquisa, puesto que si analizamos cuál sería la capacidad de los laboratorios para tú poder realizar a nivel nacional todos los pacientes, sería un laboratorio de grandes capacidades que no está disponible hoy en día. Y en tercer lugar, por supuesto, eso al hacer estas dos, hacer la vacunación y hacer los TVPH, puede incidir en la tercera parte, que es la tercera que se refiere a tratar las pacientes. Si podemos lograr que hacemos un diagnóstico precoz del cáncer uterino, por supuesto van a ser mucho fácil tratamiento, van a hacer cirugía, va a ser simplemente un cono y no va a llegar a un estadio avanzado para que tiene que ir a quimioterapia, por supuesto con la dificultad de tratarse en Venezuela hoy día. Entonces, ir atacando en primer lugar la vacunación, segundo la pesquisa, para poder tener el tratamiento en forma, digamos, más fácil de lograr, pero de cumplirlo, ¿no? Hay que también pensar, nosotros tenemos siempre la conducta de que hacemos la evaluación en varias fases, es decir, el paciente tiene que el primer día se toma la citología, la biopsia, va a un segundo tiempo buscar resultados, tercero va al tratamiento. Deberíamos reducir las visitas de las pacientes, es decir, la paciente que vaya ese día podemos evaluarla y tratarla, que no salga sin tratamiento, que no salga sin una solución la paciente, no hacer un diagnóstico y que quede la paciente, digamos, esperando un resultado que muchas veces no lo va a poder realizar. Sí, de hecho esa es una de las estrategias que utilizan de mirar y tratar las estrategias en pacientes que no pueden acceder 3 o 2 veces. Incluso eso es un problema también para la vacuna contra el VPH. Aquí han preguntado dónde se consigue la vacuna contra el VPH en Venezuela. En centros de vacunas privados estamos tratando de hacer un llamado, bueno, a la comunidad médica para tratar de hacer todas las diligencias y lograr que haya una vacunación efectiva. La vacunación tiene que tener una gran cobertura. La población ideal sería escolares a partir de los 9 años, niños y niñas entre 11 y 12 años sería la población objetivo a vacunar para tener el mejor resultado de la vacuna. Pero cada día hay más estudios que hablan de los beneficios de la vacuna, incluso en pacientes entre 21 y 45 años. Cuando uno va a hablar sobre la aplicación de la vacuna en ese paciente que tiene en particular y que va a centros privados a buscar la vacuna, no siempre lo tenemos que meter en una caja y ser estrictos con las reglas como aplican la vacuna en Estados Unidos o como aplican la vacuna en Australia, porque tenemos que recordar que ahí son normas para aplicar la vacuna a toda la población. De hecho, la CDC cuando reporta que va a vacunar a todas las mujeres hasta los 21 años, ellos pensaron cuánto era la inversión de vacunar a todas las mujeres hasta los 21 años. Y dicen en el artículo que se publicaron, no vacunan a todas las mujeres entre 21 y 45 años porque sencillamente tendrían que duplicar la inversión de la vacuna sin obtener el mismo resultado. Pero entonces aquí cuando alguien en Venezuela, una mujer de 30, 40 años decide o pregunta si se puede poner la vacuna, no va a tener problema. La cuestión es, uno va a las indicaciones cuando tienes que lograr indicar masivamente la vacuna contra el VPH. Ahora, doctor Hidalgo, si la OMS tiene ya años tratando o ya identificado que uno de los problemas para aceptar la vacuna contra el VPH es la aplicación en 3 dosis. Hemos visto cómo hay resultados ya, e incluso se habla en niñas y adolescentes 2 dosis si no ha tenido el contacto sexual. Y ahora este último trabajo que habla de una aplicación, una sola dosis y la efectividad 95%, al igual que las pacientes que se pusieron 2 o 3 dosis. ¿Usted cree que este trabajo pueda tener alguna repercusión en la OMS en un futuro o en alguna organización de la Organización Internacional de Ginecología Oncológica para la recomendación de la vacuna contra el VPH? Sí, todavía falta un poco para que ese trabajo, digamos, ocurra un cambio en la decisión, digamos, del esquema actual. Pues realmente nos hace falta insistir en la vacunación como tal y se acepte. Yo pienso que una vez que ya muchos casos estandarizados, que ya tenemos una buena, pues realmente el índice de vacunación a nivel mundial no es tan alto como quisieran. Si ese índice o ese número de porcentaje de vacunación fuera mayor, yo pienso que por supuesto va a cambiar en el mediano plazo
la decisión de cuántas vacunas realmente son necesarias para poder tener una protección adecuada. Pero yo pienso que para nosotros en Venezuela, la vacunación es una de las tres aspectos, es la mejor para nosotros, pero tenemos ya digamos, una cultura de vacunarnos, ¿ok? Tenemos ya, de alguna manera, la estructura presente, ¿ok? Y la aceptación, que es algo de nosotros importante, pues todos vemos que nos vacunamos, aceptamos la vacunación para las niñas sin mayor problema. Entonces yo pienso que esa es la forma, tenemos que insistir y promover que sea incluido la vacunación de VPH en el Plan Nacional de Vacunación. En eso estamos. Ok, aquí había una pregunta, vamos a ver si la puedo, lo que pasa es que hay muchas preguntas y no las puedo, ajá. Esta pregunta, me gustaría la opinión del doctor Fernando Hidalgo y luego la opinión de la doctora María Cobos, porque yo sé que este es un tema que le gusta mucho a él. Dice Julio Garavito, en pacientes con NIC2 y test de COVAX positivo, subtipo 18 de VPH, ¿cuál sería el tratamiento? Según el consenso venezolano, el último realizado, todo paciente con NIC2 debería ir a un CONOLIP. Sin embargo, ahorita se están utilizando en casos seleccionados el uso de biomarcadores para seleccionar y pesquisar bien cuál es el NIC2 que va a representar un riesgo, pero quisiera que el doctor Fernando Hidalgo nos dijera algo más acerca de esto. Sí, realmente, como tú dices, el NIC2 presente iría con CONOLIP. De hecho, que tenga ya el test digamos, de VPH positivo 18, más bien estamos hablando que ese paciente tiene aún mayor riesgo. Es importante, fíjate que ahora que ha habido, pero podemos de repente porque ha habido muchas preguntas con respecto al manejo, ¿no? Y realmente eso de hace un año se está planteando un manejo diferente, en el sentido que tenemos que tomar en cuenta la fotografía en el momento y el riesgo de yo desarrollar NIC3, es decir, de acuerdo al riesgo que yo desarrollar en ese momento NIC3, he decidido la conducta en estos casos. Usualmente, cuando una paciente tiene una citología, o bien una citología alterada, por ejemplo, ya reporta HSIL, o sea, lesiones de alto grado, y tiene asociado un test de pH positivo 18, hay un alto riesgo, más del 50%, de que ahí tenga una lesión, digamos, de NIC3. Por eso el paciente va directamente a cono. Inclusive pudiera ir hasta sin biopsia. ¿Ok? En el caso de solamente el NIC2, digamos, aunque todavía lo utilizamos NIC 1, NIC 2, NIC 3, de hace desde 2012 para acá, se está buscando a tratar de identificar dos variantes, así que es HSIL, o lesión interperial de alto grado, y lesión interperial de bajo grado, o sea que si tenemos una conducta u otra. Mientras tanto, vamos a seguir hablando de NIC 2 como si fuera NIC 3, pero digamos, en un futuro vamos a hablar solamente de lesiones interperiales de alto grado, o sea que vamos a hacer una conducta o lesión interperial de bajo grado que vamos a observarla o hacer un procedimiento de manejo diferente. ¿Ok? Sí. Sí. Doctora, la escuchamos. No, bueno, sí que es verdad. Las lesiones se separan en bajo grado y alto grado, y alto grado comprenden lo que es NIC 2, NIC 3. De hecho, en la actualidad se está buscando la manera de llamar incluso solamente lesión de alto o bajo grado o sea, e ir descartando lo de neoplasia intraepitelial cervical. Y sí hay trabajos donde hacen una diferencia entre NIC 2 y NIC 3. A veces, desde el punto de vista histológico, es un poco difícil definir con exactitud el NIC 2 y el NIC 3. En estos casos, en teoría, y según algunos trabajos publicados, deberíamos entonces tratar de hacer un P16 y un KI67 para identificar mejor estas lesiones. Claro, en este caso que están hablando que tiene un oncogen tipo 18, pues no, quizás no haya tanto problema, se debe tratar como una lesión de alto grado, como un NIC3, pues. Pero sí se ha visto, o sí hay algunos autores que insisten en que hay una gran diferencia, a pesar de que son lesiones de alto grado, entre un NIC2 y un NIC3, porque un NIC2 tiene más probabilidad de regresar que un NIC3. Entonces, podría ser importante, sobre todo de repente en aquellas test de VPH donde el virus no sea oncogénico, hacer también un P16 y un KI67 e identificar mejor a estas pacientes y decidir quién tiene mayor riesgo o quién tiene menos riesgo de ir hasta un NIC3 o un cáncer y tomar la decisión, la conducta. Totalmente de acuerdo, doctora. Incluso podemos ir más allá, o sea, en forma global, digamos así en general, NIC2, cono, ¿ok? Sí, Pero sí. una vez dicho esto, digamos así,
Si la regresión de un NIC2 puede ser más del 40%, o sea que puede ir a presentar, desaparecer la lesión de forma espontánea. Entonces, yo tengo una paciente de 18 años, de 20 años, okay, que no tiene hijos, entonces que esa lesión de NIC, entonces es una paciente que voy a controlar, que va a estar pendiente con nosotros, o sea que no es una paciente que no se va a perder. Entonces, ese paciente, todos los casos seleccionados que tú puedes decir, un NIC2, pudiésemos observarlo de forma estricta, por supuesto, lo que voy a corto, estar pendiente. Sí, o hacerle el P16, KI67 en la biopsia, también, y poder tomar una mejor conducta. Sí. Fíjense que me parece bien interesante que la mayoría de los que estamos conectados aquí somos médicos especialistas, ya involucrados en el manejo de estas patologías, ya sea ginecólogos, cirujanos, oncólogos. Y yo acotaría algo más, que aquí en Venezuela siempre el paciente, sobre todo en el ejercicio privado, va de repente a sitios donde no tienen, no voy a decir gran experiencia porque es difícil o es muy subjetivo decir quién tiene experiencia y quién no, pero sí cuando no conozcan de dónde viene la muestra y no esté muy claro el resultado, yo creo que no está de más también revisar esa biopsia, más si vamos a tomar conductas y en pacientes de repente que no tienen la paridad completa y que eso puede perjudicar un poco después la fertilidad de la paciente, no está de más revisar la biopsia con un patólogo de experiencia y verificar si es un NIC2 o es un NIC1. Aquí voy a poner la pregunta, y es una de las más comunes y la más frecuente. Tipificación positiva y citología, tipificación positiva con subtipo de alto riesgo y citología normal. Ok, y hacemos colposcopia y no hay lesión, no se evidencia ningún tipo. Esa paciente perfectamente la podemos controlar. Identificamos que hay un subtipo de alto riesgo, pero si no vemos ningún tipo de lesión, no vamos a controlarla más haciéndole una electrofulguración o haciéndole un cono o haciéndole una histerectomía. No sé si el doctor Fernando Hidalgo opina. Están leyendo la pregunta que es la del test cojo positivo, colpocosis y alteraciones, ¿no? No, estoy colocando el ejemplo, pero sin la lesión en el cuello uterino. O sea, okay. el test positivo sin lesión. Sí, lo ideal sería un paciente de test positivo. Ese paciente debería ir, en estos casos, si tenemos a un control citológico. La citología negativa o positiva, si es negativa la citología, pues la podemos observar. Si la citología, está, presenta alguna alteración, tú ves una colposcopia. La colposcopia tiene un gran peso. O sea, un paciente que tiene una colposcopia que no hay lesiones, puede observarse en un año, o sea, hasta 2 años. Digamos, una colposcopia bien realizada, bien estudiada, tiene un gran peso para la paciente. O sea, que tú no vas a observarla, una colposcopia está negativa, no vas a ir a observarla rápidamente. Después tienes que darle por lo menos un año de evaluación. Pues. ¿Ok? Tiene una colposcopia es negativa. Es una colposcopia, tú fuiste, la evaluaste y no viste lesión. ¿Ok? Tiene un gran peso para los pacientes. Por eso hay que demorarse, cuando uno hace una colposcopia, tiene que demorarse, tiene que tomar su tiempo, uno no puede hacer una colposcopia así, muchos pacientes no tienen que sentarse con calma, como digo yo, tomarse un café, revisar la colposcopia, ver la lesión, volver a evaluar, no estoy seguro, vuelvo a colocar otros ácidos acéticos 2 o 3 veces para ver bien y evaluar bien las imágenes que estamos revisando. Bueno, no sé si por ahí, yo estaba en la mañana, estábamos discutiendo un caso con el doctor Aldo Rigosi, y veo que está conectado, pero no sé si está disponible para hacer un breve comentario. Estábamos hablando de un trabajo que él había realizado hace muchos años sobre el uso del P16 en neoplasias de cuello uterino, pero no sé si estará disponible. De hecho, esta es una pregunta esta es una invitación sorpresa que le estoy haciendo. No sé si estará disponible para que se conecte. Sí, claro que sí. ¿Cómo está, doctor Aldo? Hola, hola a todos. Hola, doctor. María Isabel. ¿Cómo está? Sí. Bueno, fíjense, hay que, yo diría aclarar, no, complementar lo que dijo la doctora Cobo con algunos detalles, ¿no? El P16 lo que nos va a decir es que hay una cepa oncogénica integrada, activa en las células cervicales, ¿no? Es decir, que esa paciente va a tener unas altas probabilidades, muy altas,
como dijo la doctora Cobos muy bien, de que la lesión siga evolucionando. Si es un NIC1, sigue evolucionando hacia NIC2, NIC3 y a cáncer invasor. Por otro lado, el KI67 nos va a decir a qué nivel, nos va a decir si es un NIC1, un NIC2 o un NIC3. Nos va a precisar qué tipo de NIC es, ¿no? Entonces, por eso se usan conjuntamente. ¿Cuándo está indicado hacer estos estudios? Cuando hay una lesión sospechosa. En la mayoría de los casos, con la biopsia, con la morfología de biopsia, tú puedes decir si es un NIC2 o un NIC3 sin necesidad del KI67. La mayor utilidad es cuando hay duda, cuando es una lesión, una metaplasia escamosa, hay una hiperplasia de las células basales, y uno no sabe en realidad si es una lesión neoplásica o es una lesión reactiva. Ahí es cuando tiene su mayor utilidad, la utilización del KI. Y por otro lado, en una paciente con BPH de alto riesgo, un BPH oncogénico, si no hay lesión, no hay problema, pero si tiene, por ejemplo, un ASCU o tiene un NIC1 o tiene en la biopsia una hiperplasia de células basales, tú puedes, es cuando está indicado hacer esto, porque te va a decir que es una lesión que va con alto riesgo de evolución neoplásico mayor, o que no, que simplemente con la observación puedes controlarla. Entonces, básicamente eso es lo que la contribución. Okay. Muchas gracias, doctor Aldo, por su opinión. De verdad que no había visto la hora, estamos 13 minutos pasados de la hora. De verdad que quiero agradecer a mis invitados de lujo que tuve hoy y al doctor Aldo Regosa, invitado sorpresa, que siempre, bueno, enriqueciendo las participaciones con su experiencia. Muchas gracias a la doctora María Cobos, al doctor Fernando Hidalgo por participar en este webinar, y a todos los participantes que, bueno, tuvimos la audiencia de lujo, muchos especialistas, ginecólogos, cirujanos, oncólogos, de verdad que agradecidos. Esto quiere decir que estamos interesados en el tema. Yo creo que esta serie de webinars deberíamos hacerla frecuente y mantener la comunicación entre especialidades. Bueno, no sé si el doctor Fernando Hidalgo o la doctora María Cobos quieren decir algunas palabras finales ya para cerrar. La doctora María primero. Bueno, muchas gracias al grupo de IBEGO por la invitación, y sí, totalmente de acuerdo que deberíamos hacer un mayor número de reuniones. Debemos seguir enfatizando la importancia, a pesar de todos los adelantos y de todas las cosas nuevas que hay en Venezuela, la importancia del estudio de la citología y que sea realizada por gente comprometida en la lucha de la prevención del cáncer de cuello uterino. Yo creo que esto es fundamental. Mientras no nos comprometamos con esto, no vamos a hacer un trabajo de excelencia. Y debemos usar lo que tenemos. En este caso, pues la citología, yo como patólogo la sigo defendiendo hasta que podamos tener otras alternativas que sean de alcance para todas nuestras pacientes. Y bueno, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora. Buenas noches a todos. Bueno, esta conferencia quedará grabada para los que me están preguntando. Doctor Fernando Hidalgo, palabras finales. Sí, no, igualmente gracias por la invitación y gracias por, espero que haber apoyado un poco y también he aprendido un poco de esta conferencia. Igualmente insistir en que tenemos que apoyar a nuestros pacientes, contribuir a la pesquisa de cáncer cervical utilizando la citología, que ya es un instrumento ya aprobado y ha soportado la prueba del tiempo, y tomar en cuenta los nuevos métodos que también van a aprenderse, van a ser su curva de aprendizaje. Tenemos que apoyarlos para que también se incorporen a la lucha contra el cáncer cervical. Todos estamos unidos contra el cáncer y tenemos que, todas las herramientas que tengamos, utilizarlas. Que tengan entonces muy buena noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias por la invitación. Hasta luego.